Hoy nos metemos de lleno en una obra que es, bueno, todo un universo, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Un placer estar aquí para hablar de esta maravilla. Nuestra tarea hoy es explorar un poco las ideas centrales, ¿no? Y los momentos, digamos, más potentes que surgen de estos textos. Exacto, intentar ofrecer una ventana a este poema épico, que es monumental, claro. Monumental y fundacional, marcó la transición del medievo al Renacimiento y además, bueno, ayudó muchísimo a fijar el italiano moderno. Totalmente. Una obra clave en muchos sentidos. Para quien ande un poco perdido, un recordatorio rápido. Es el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Guiado primero por Virgilio, el poeta romano. Y luego por Beatriz, su amor idealizado. Eso es. Y todo empieza con esa sensación tan humana, ¿no? De estar perdido, las famosas líneas. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Qué manera de empezar. Esa sensación de crisis existencial es lo que pone todo en marcha. Exacto, es el motor. Vale, pues vamos a meternos en faena. Dante está en esa selva, perdido. Ajá. Y se encuentra con Virgilio. Pero claro, salir de ahí no es tan fácil. Hay unas fieras que le impiden el paso, ¿verdad? Hacia una colina que parece representar la salvación. Sí, son 3 animales simbólicos. Una onza, que suele interpretarse como la lujuria o la envidia. Depende un poco. Sí, hay debate. Luego un león, que es la soberbia, y la peor de todas, una loba. Una loba esquelética, hambrienta. ¿Y qué representa esa loba? Pues representa la avaricia, la codicia, en un sentido muy amplio. Y es esta loba la que le cierra el paso definitivamente. No puede subir la colina. Vaya. Y es justo entonces cuando aparece Virgilio, que no viene por casualidad, ojo, le envía a Beatriz desde el cielo. Ah, mira. Y le dice, mira, para salvarte tienes que hacer otro viaje, un camino mucho más duro, a través de los reinos de ultratumba. Y la elección de Virgilio como guía, claro, no es aleatoria, que representa él. Virgilio es la razón humana, es la sabiduría clásica, el gran poeta, autor de la Eneida. Que también tiene un descenso a los infiernos, ¿no? El de Eneas. Exacto. Hay una conexión directa. Para Dante, digamos, para empezar este viaje espiritual tan tremendo, necesita primero el apoyo de la razón, del conocimiento humano. Y lo fascinante es eso, cómo Dante integra una figura pagana, fundamental sí, pero pagana, en un viaje de redención cristiano. Es un puente, como decía. Un puente entre dos mundos, sí. Y ese otro camino les lleva directos a la puerta del infierno, con esa inscripción que hiela la sangre. Canto 3. Dejad los que aquí entráis toda esperanza. Tremendo. La atmósfera se vuelve opresiva desde el principio. Ya te digo. ¿Y quiénes son los primeros que encuentran? Pues curiosamente no son pecadores activos, por así decir. Son los indiferentes, los que en italiano llama ignavi. Los que no se mojaron. Esos mismos. Los que en vida nunca tomaron partido claro ni por el bien ni por el mal. Tibios. ¿Y dónde están? En el infierno propiamente. No exactamente. Están en una especie de vestíbulo, antes de cruzar el río Aqueronte, despreciados por el cielo y también por el infierno. Qué curioso. ¿Y su castigo? Su castigo es correr sin parar, desnudos, detrás de una bandera que no significa nada, mientras les pican avispas y moscones, una vida sin sentido seguida de una eternidad sin sentido. Madre mía. Después de ellos cruzan el Aqueronte con Caronte, el barquero infernal. Otra figura clásica, sí. Y ahí empieza el infierno de verdad. Antes mencionaste algo clave, el contrapaso. ¿Podríamos detenernos un momento ahí? Sí, claro. Porque es fundamental para entender todo, ¿no? Sí, claro. El contrapaso es la ley que organiza los castigos en el infierno y también las purificaciones en el purgatorio. La idea es que la pena, el castigo, refleja o se corresponde de forma simbólica con la naturaleza del pecado. O sea, no es un castigo porque sí. No, no es arbitrario. Es un castigo que, de forma muy visual, muy potente a menudo, encarna la esencia misma de esa culpa, de ese pecado. Vale, entiendo. ¿Y cómo vemos eso en los primeros círculos? Por ejemplo, el limbo. El limbo es el primer círculo, canto cuarto, es un lugar especial. No hay tortura física como tal. ¿Quién está allí? Pues las almas de los virtuosos no bautizados, grandes figuras del mundo antiguo, poetas como Homero, Horacio, Ovidio. Virgilio mismo pertenece a ese grupo, ¿no? Exacto, aunque ahora esté de guía. Filósofos como Aristóteles, al que Dante llama el maestro de los que saben, Sócrates, Platón, héroes, incluso Saladino, el sultán. ¿Y cuál es su contrapaso si no sufren físicamente? Su pena es más sutil, más espiritual. Vivieron sin fe,
guiados solo por la razón, por muy alta que fuera, y ahora viven sin la esperanza de ver a Dios. Su castigo es un deseo eterno e insatisfecho de conocer la verdad divina que no buscaron o no pudieron conocer en vida. Qué profundo. Refleja un dilema teológico de la época, claro. Totalmente. ¿Qué pasaba con toda esa gente admirable que vivió antes de Cristo o fuera de la Iglesia? Dante les da este lugar. Vale, avanzamos. Bajamos al segundo círculo, el de los lujuriosos, canto 5. Y ahí está una de las escenas más famosas de toda la literatura mundial. Paolo y Francesca. Inolvidable. ¿Cuál es su pecado y su castigo? Su pecado fue la lujuria, el dejarse llevar por la pasión amorosa adúltera. Y su contrapaso es ser arrastrado sin descanso por un viento negro, una tempestad infernal. Como la pasión les arrastró en vida. Exactamente. Así como se dejaron llevar por el viento de la pasión, ahora son arrastrados eternamente por un viento real y violento. Y allí Francesca cuenta su historia. Sí, cómo se enamoraron ella y Paolo, que era su cuñado, leyendo juntos la historia de Lanzarote y la reina Ginebra. Cuando leímos del deseado reír ser besado por tan gran amante, que de mí nunca ha de partirse. La boca me besó todo temblante. Galeotto fue el libro y quien lo hizo. Aquel día no leímos más adelante. Uf. Es potentísimo. Y la reacción de Dante personaje es muy llamativa, ¿no? Dice el texto que se desmaya de piedad. Sí, se desmaya y caí como cuerpo muerto cae. ¿Qué nos dice eso de Dante en este punto del viaje? Pues nos dice mucho. Muestra una empatía humana enorme. Casi se identifica con ese pecado, el del amor cortés, que él mismo como poeta había explorado tanto en su juventud. Claro, el Dante poeta. Exacto. En este momento temprano del viaje, Dante todavía se conmueve muchísimo por el sufrimiento de los condenados, sobre todo cuando sus pecados le tocan de cerca. Pero esa compasión va a cambiar, ¿no? Sí, irá evolucionando. A medida que avance y entienda mejor la justicia divina, aprenderá a ver los pecados con más severidad. Pero aquí, su humanidad, su sensibilidad, está a flor de piel. El viaje sigue, claro, por círculos cada vez peores. No podemos pararnos en todo, sería imposible. Imposible. Son 9 círculos, muy complejos. Pero para entender la estructura moral del infierno de Dante, ¿cuáles destacarías? Después de la lujuria, ¿qué tipo de pecados vienen? Pues vienen otros pecados llamados de incontinencia, o sea, de falta de control de los apetitos. Están los glotones, en el tercer círculo, bajo una lluvia incesante, helada y fétida, atormentados por Cerbero, el perro tricéfalo. Ahí está Ciaco, que le hace profecías sobre Florencia. Eso es. Luego, en el cuarto círculo, avaros y pródigos, que son 2 caras de la misma moneda del apego desordenado a los bienes. Chocan entre sí, empujando enormes pesos. Después los iracundos. Sí, en el quinto círculo, sumergidos en el fango del pantano Estigia, algunos visibles, otros borboteando debajo. Ahí tiene un encuentro muy tenso con Filippo Argenti. Y luego parece que hay un cambio importante, al entrar en la ciudad de Vite. Exacto. La ciudad de Dite, con sus murallas rojas al rojo vivo, marca el paso a los pecados más graves, los de malicia, pecados cometidos con intención. Primero los herejes, en el sexto círculo, metidos en sepulcros ardientes. Ahí está Farinata degli Uberti, otro florentino importante. Y Cavalcante Cavalcanti, el padre de su amigo poeta Guido. Una conversación muy intensa sobre política y sobre la visión limitada que tienen los condenados del futuro. Y después de los herejes, los violentos, en el séptimo círculo, que es muy grande. Sí. Se divide en 3 jirones o anillos, violentos contra el prójimo, tiranos, asesinos, hundidos en un río de sangre hirviendo, el flegetonte. Violentos contra sí mismos. Los suicidas, convertidos en árboles secos y nudosos en un bosque tétrico, solo pueden hablar si les rompen una rama, causándoles dolor. Es una imagen muy potente. Y también los derrochadores, perseguidos por perras negras. Y violentos contra Dios. Que incluye a los blasfemos, tumbados boca arriba bajo una lluvia de fuego, los sodomitas, corriendo sin parar bajo esa misma lluvia, y los usureros, sentados también bajo el fuego con bolsas de dinero al cuello. O sea que la estructura es incontinencia, luego violencia, pero parece que para Dante lo peor de todo es el fraude, ¿no? El octavo círculo es enorme y complejo. Exactamente. El octavo círculo se llama malevolge, que significa malas fosas o malas bolsas. Tiene 10 fosas circulares, concéntricas, cada una para un tipo distinto de fraude simple. Fraude simple.
¿Qué significa eso? Fraude cometido contra personas con las que no existía un vínculo especial de confianza. A diferencia de la traición, que es el fraude contra quienes sí se debía lealtad. Familia, patria, benefactores. Ah, vale. ¿Y qué tipos de fraude hay en Malévol? De todo. Rufianes y seductores, azotados por demonios. Aduladores, hundidos en excrementos. Simoníacos, los que comerciaron con cargos o bienes sagrados. Ahí ve a un papa metido cabeza abajo en un hoyo, con los pies ardiendo. Sí, al Papa Nicolás III, que anuncia que pronto llegará Bonifacio VIII a ocupar su lugar y luego Clemente V, una crítica feroz a la corrupción papal. Madre mía, ¿qué más? Adivinos y magos, con la cabeza retorcida hacia atrás, barateros, o sea, políticos corruptos sumergidos en pez hirviendo y pinchados por demonios. Hipócritas que llevan pesadas capas doradas por fuera pero de plomo por dentro. Ladrones, mordidos por serpientes y transformándose en ellas. ¡Qué horror! Consejeros fraudulentos, envueltos en llamas. Ahí está el famoso episodio de Ulises y Diomedes. Ulises cuenta su último viaje, más allá de las columnas de Hércules, buscando conocimiento prohibido. Un viaje que acabó mal, claro. Acabó en naufragio, sí. Es una reflexión sobre los límites del conocimiento humano sin guía divina. Y aún hay más. Sembradores de discordia, terriblemente mutilados y falsificadores de diversos tipos. Queda claro que para Dante el mal uso de la inteligencia, de la razón, que es lo que nos distingue, es especialmente grave, más que la violencia incluso. Sin duda, el fraude pervierte la capacidad específicamente humana de razonar y comunicar. Y el fondo del embulo, el noveno y último círculo, es para la traición, el fraude contra la confianza. Es un lago helado, cocito. Sí, el hielo como símbolo de la ausencia total de amor, de calor humano, que es la esencia de la traición. El frío paraliza. Parientes, la antenora, traidores a la patria o partido, la ptolomea, traidores a los huéspedes, y la judeca, traidores a los benefactores. Y ahí vemos una de las imágenes más brutales de todo el poema, el conde Ugolino. Sí, en la antenora, royendo la nuca del arzobispo Ruggieri. Una historia terrible de traición política en Pisa y de venganza eterna. Canto 33. Y en el centro mismo del infierno, en lo más profundo, está Lucifer. Dis lo llama Dante. Sí, un monstruo gigantesco con 3 caras, atrapado en el hielo hasta el pecho. Con cada boca mastica eternamente a uno de los 3 mayores traidores de la historia según la visión de Dante. ¿Quiénes son? Judas Iscariote, el traidor a Cristo, a la majestad divina, y Bruto y Casio, los asesinos de Julio César, traidores a la majestad imperial, al fundador del Imperio Romano que Dante admiraba como instrumento de la providencia. Una imagen final aterradora para el infierno. Y para salir de ahí, tienen que escalar por el propio cuerpo de Lucifer. Sí, literalmente. Virgilio guía a Dante, bajan agarrándose al pelo de Lucifer, pasan el centro de la tierra, que coincide con la cintura de Lucifer, y luego tienen que trepar hacia arriba en dirección contraria para emerger en el otro hemisferio. Menudo viaje. Y al salir, ¿qué cambio? Amanece en la playa del purgatorio. Los textos describen luz, aire limpio, esperanza. Es un contraste brutal y buscado. El purgatorio es el reino de la esperanza activa. Las almas aquí sufren, sí, pero saben que su sufrimiento tiene un fin y un propósito: purificarse para poder subir al paraíso. Ya no hay desesperación. Nada de eso. Aquí el tiempo importa, las oraciones de los vivos ayudan. Hay comunidad entre las almas. Lo primero que encuentran es a Catón de Útica, el guardián. Catón, un pagano que se suicidó, parece raro para guardar el purgatorio. Sí, es una elección sorprendente de Dante. Lo usa como símbolo de la libertad moral, de la firmeza contra la tiranía, virtudes necesarias para empezar la purificación. Virgilio le limpia a Dante la cara sucia del humo infernal y le ciñe una caña en la cintura, símbolo de humildad. Y esa caña renace milagrosamente al ser arrancada, ¿no? Sí, mostrando que la humildad siempre se renueva. Luego llega un ángel barquero, trayendo almas que cantan salmos. Todo respira posibilidad, redención. Se nota el cambio de tono. Y también hay una estructura clara, como en el infierno, pero con otro objetivo. Claro, primero está el antepurgatorio, una zona de espera para distintas categorías de negligentes. Los que se arrepintieron a última hora, los que murieron violentamente sin sacramentos pero contritos, los que fueron demasiado perezosos en su vida espiritual. Ahí encuentra gente conocida, ¿no? Sí, por ejemplo a Manfredo, el rey de Sicilia, excomulgado pero salvado por su arrepentimiento final, o a Belacqua, un amigo suyo famoso por su pereza, o a Sordelo, un poeta de Mantua. El encuentro con Sordelo provoca una famosa crítica de Dante a la situación política de Italia. Exacto.
Al ver a dos mantuanos, Sordello y Virgilio, abrazarse, Dante estalla en una invectiva contra la Italia dividida y caótica de su tiempo. Después del antepurgatorio, suben al purgatorio propiamente dicho, una montaña con 7 cornisas. Eso es, cada cornisa corresponde a uno de los 7 pecados capitales, pero en orden inverso al infierno. Se empieza por el más grave, según el purgatorio, la soberbia, y se termina por el más leve, la lujuria. Y un ángel le marca 7P en la frente a Dante. Sí, 7 P's de peccatum, pecado. Se las irán borrando una a una a medida que supere cada cornisa y se purifique de la tendencia a ese pecado. Y la purificación en cada cornisa también sigue el contrapaso. Sí, pero de forma curativa, medicinal, orientada a la virtud opuesta. Es un contrapaso activo y redentor. ¿Cómo funciona? A ver, ejemplos. Pues mira, los soberbios, que en vida levantaron la cabeza con orgullo, ahora caminan encorvados, aplastados por enormes piedras, mientras contemplan relieves con ejemplos de humildad. Los envidiosos. Que miraron con malicia el bien ajeno, ahora tienen los párpados cosidos con alambre y escuchan voces que proclaman ejemplos de caridad y de envidia castigada. Los iracundos. Caminan a tientas en un humo denso y picante que les ciega, como la ira cegaba su razón. Meditan sobre ejemplos de mansedumbre. Los perezosos. Que fueron lentos para el bien, ahora corren sin descanso por la cornisa, gritando ejemplos de solicitud y pereza castigada. Avaros y pródigos. Yacen boca abajo en el suelo, atados de pies y manos, inmóviles, con la cara pegada al polvo, meditando sobre la pobreza y la generosidad. Los glotones. Sufren hambre y sed intensas. Pasan junto a árboles cargados de fruta y fuentes de agua fresca, pero no pueden alcanzarlos. Se les ve demacradísimos. Aprenden la templanza. Y finalmente, los lujuriosos. Se purifican atravesando un muro de fuego, cantando himnos a la castidad. Tienen que sentir en carne propia el fuego que les consumió en vida, pero ahora con sentido purificador. O sea que en cada cornisa hay sufrimiento, oración y reflexión sobre ejemplos de la virtud opuesta. Exactamente. Es una purificación activa, voluntaria y comunitaria. Las almas se ayudan y rezan unas por otras. Mencionan los textos un momento en que la montaña tiembla y todos cantan gloria. ¿Qué pasa ahí? Eso ocurre cuando un alma ha completado su purificación total y está lista para subir al paraíso. Es un momento de alegría para todo el purgatorio. En los cantos 21-22, esto sucede con el poeta latino Estacio. Estacio, el autor de la Tebaída. Él mismo había estado siglos en el purgatorio, primero por prodigalidad, disfrazada de avaricia por miedo a ser señalado, y luego por tibieza en su fe cristiana, que mantuvo en secreto. Qué interesante. ¿Y se une a Dante y Virgilio? Sí, y les cuenta algo fascinante, que se convirtió al cristianismo leyendo a Virgilio. ¿A Virgilio? ¿Cómo es posible? Por la famosa Égloga 4 de Virgilio, que en la Edad Media se interpretaba como una profecía pagana del nacimiento de Cristo. Estacio dice que Virgilio fue como una lámpara que ilumina el camino para los que vienen detrás, aunque él mismo permaneciera en la oscuridad. Qué paradoja tan conmovedora. Virgilio guía en el infierno y purgatorio que sin saberlo guió a otros a la fe que él no alcanzó. Es uno de los momentos más emotivos y complejos del poema, ¿sí? Y después de superar la última cornisa, la del fuego de la lujuria, ¿dónde llegan? Llegan a la cima de la montaña, al paraíso terrenal, el jardín del Edén. ¿El Edén cómo es? Un lugar de belleza perfecta, naturaleza idílica, paz absoluta, antes de la caída. Allí, Dante conoce a una misteriosa mujer llamada Matelda, junto a un río de aguas clarísimas. ¿Quién es Matelda? Es una figura enigmática. Representa quizás la inocencia perdida o la felicidad activa y perfecta del hombre antes del pecado. Ella le explica cómo funciona el Edén. Y hay 2 ríos importantes ahí, ¿no? Sí, el Leteo, cuyas aguas borran la memoria del pecado cometido, y el Eunoe, que restaura la memoria de todo el bien realizado. Hay que beber de ambos para estar completamente purificado. Antes de eso ocurre algo espectacular, una procesión alegórica. Sí, muy compleja y visual. Representa la historia de la salvación, los libros de la Biblia, las virtudes, la Iglesia. Es un resumen simbólico de la revelación divina. Y en medio de esa procesión aparece Beatriz. Sí, sobre un carro triunfal, tirado por un grifo, símbolo de Cristo, doble naturaleza divina y humana. Aparece velada, majestuosa. Y es el momento de la despedida de Virgilio. Exacto. Cuando Dante se vuelve para buscar a Virgilio, su guía y maestro hasta entonces, este ha desaparecido silenciosamente. La razón ha cumplido su misión. Ahora se necesita la fe,
la teología, la gracia. ¿Qué es lo que representa Beatriz? Eso es. Pero Beatriz no le recibe con dulzura al principio. No, le echa una bronca tremenda, ¿verdad? Tremenda. Le reprende muy duramente por haberse desviado del camino recto tras la muerte de ella, por haber seguido falsos bienes terrenales. Le obliga a confesar sus culpas delante de todos los ángeles. Es una confesión pública y muy dolorosa para Dante. Necesaria. Es la última humillación purificadora. Después de confesar y arrepentirse, Matilda le sumerge en el río Leteo, borrando sus pecados, y luego en el Eunoe, fortaleciendo su alma para el bien. Y ahora sí está listo para subir. Ahora sí, renovado, purificado, puro y dispuesto a subir a las estrellas. Entramos en el paraíso. Y aquí la descripción cambia radicalmente. Ya no hay paisaje físico como tal, no. Es todo luz, música, movimiento. El paraíso de Dante es inmaterial, pura energía espiritual. Se estructura según el modelo cosmológico de Ptolomeo. La Tierra en el centro y 9 esferas celestes girando a su alrededor: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, estrellas fijas, primum mobile. Y más allá, el Empirio, la morada de Dios. Y suben casi sin darse cuenta, ¿no? La ascensión es instantánea, a la velocidad del pensamiento, guiada por la mirada de Beatriz, cuya belleza y sonrisa se intensifican a medida que se acercan a Dios, reflejando el aumento de la gracia divina. La luz y la música son indescriptibles. En cada esfera celeste se manifiestan algunas almas, ¿verdad? Aunque su lugar real sea el Empirio. Sí, se muestran en la esfera cuya influencia marcó su carácter en vida. Es una forma didáctica de Dante para estructurar el paraíso. En la luna, el cielo más cercano a la tierra, y símbolo de inconstancia, están las almas que incumplieron sus votos monásticos, como Picarda Donati. Ahí Picarda dice una frase clave sobre la felicidad en el cielo. Sí, en la sua voluntade es nuestra pace, y en su voluntad está nuestra paz. Explica que cada alma está perfectamente feliz en el grado de beatitud que Dios le asigna, sin envidiar a las que están más altas. La felicidad consiste en conformar la propia voluntad con la de Dios. Un concepto fundamental. ¿Y en las otras esferas? En Mercurio, los espíritus activos que buscaron la gloria terrenal haciendo el bien, el emperador Justiniano. En Venus, los espíritus amantes que orientaron su amor hacia Dios, Carlos Martel, Folco de Marsella. En el Sol, los grandes sabios y teólogos. Ahí están Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, ¿no? Sí, y cada uno elogia al fundador de la orden del otro. Tomás, dominico, elogia a San Francisco, Buenaventura, franciscano, elogia a Santo Domingo. Un ejemplo de armonía celestial frente a las rivalidades terrenales. Luego Marte, la esfera roja. Hogar de los mártires y guerreros de la fe. Y aquí ocurre un encuentro crucial para Dante personalmente, con su tatarabuelo, Cacciaguida. Este encuentro parece central. ¿Qué le dice Cacciaguida? Muchísimas cosas. Describe la Florencia antigua, pequeña, sobria y virtuosa, contrastándola con la corrupción y las luchas de la época de Dante. Le predice a Dante su doloroso exilio de Florencia. Qué duro. Sí, pero también le confirma su misión como poeta. Le dice que no tenga miedo de contar toda la verdad que ha visto en su viaje, aunque sus palabras resulten amargas para muchos. Debe escribir la comedia. Le da un sentido a su sufrimiento y a su obra. Exacto, le da un marco providencial. Es un momento de investidura poética y profética. Después de Marte, ¿qué viene? Júpiter, la esfera blanca asociada a la justicia. Las almas de los gobernantes justos forman figuras luminosas. Primero letras y luego la figura de un águila imperial. ¿Un águila que habla? Sí, el águila habla con una sola voz, representando la justicia divina y humana unificada. Y aborda una cuestión teológica muy difícil. ¿Cómo pueden salvarse los paganos justos, que no conocieron a Cristo? La gran pregunta. ¿Y qué dice el águila? Pues afirma que la justicia divina es inescrutable para la mente humana, pero revela que, por caminos extraordinarios de la gracia divina, algunos paganos como el emperador Trajano y un tal Rifeo, un troyano mencionado por Virgilio, se han salvado y están allí, en el ojo del águila. Sorprendente. Muestra una cierta apertura, ¿no? Sí, dentro de los límites de la teología de la época. Es un reconocimiento de que los caminos de Dios son misteriosos. Tras Júpiter, Saturno. La esfera dorada,
de los espíritus contemplativos, los monjes y ermitaños. Allí ve a San Pedro Damián y a San Benito de Nursia, el fundador del monacado occidental. Y ellos también critican la situación de la Iglesia, ¿no? Sí, ambos lanzan duras invectivas contra la riqueza y la decadencia de las órdenes monásticas y del clero en general. El paraíso no es solo dulzura, también hay juicio severo contra el mal en la tierra. Desde Saturno ven una escalera dorada que sube. Sí, la escalera de Jacob, que simboliza la contemplación mística. Por ella ascienden al octavo cielo, el de las estrellas fijas. Y ahí Dante pasa como un examen. Algo así. Es examinado sobre las 3 virtudes teologales. San Pedro le examina sobre la fe, Santiago el Mayor sobre la esperanza y San Juan Evangelista sobre el amor o caridad. ¿Y aprueba? Aprueba con nota, claro. Y como recompensa, recupera la vista, que había perdido por mirar fijamente la luz intensa. También ve a Adán, el primer hombre. ¿Y San Pedro vuelve a la carga contra el Papa? Sí, San Pedro, el primer papa, lanza la invectiva más terrible de todo el poema contra sus sucesores corruptos, especialmente Bonifacio VIII, diciendo que han convertido su sede en una cloaca de sangre y hedor. Tremendo. Después de las estrellas fijas, ¿qué queda? El noveno cielo, el primo mobile o primer móvil, es la esfera cristalina, invisible, la más externa del universo físico. Es la que recibe el movimiento directamente de Dios y lo transmite a todas las demás esferas interiores. ¿Y qué ve allí? Ve a Dios, no directamente, sino como un punto de luz, pequeñísimo, pero increíblemente intenso. Y alrededor de ese punto giran 9 círculos de fuego, que son los 9 coros angélicos, serafines, querubines, tronos, etc. Y Beatriz le explica eso. Sí, Beatriz le explica la jerarquía de los ángeles, su naturaleza puramente intelectual y su función en el movimiento del universo. Cuanto más perfectos son, más rápido giran cerca de Dios. Y más allá del primum mobile, el empirio. El empirio, el cielo puramente espiritual, fuera del espacio y del tiempo, la verdadera morada de Dios y de todos los bienaventurados. ¿Y cómo lo ve Dante? Lo ve como un río de luz que luego se transforma en una inmensa rosa celestial. Los pétalos de esta rosa son los tronos donde están sentados todos los santos y bienaventurados del Antiguo y Nuevo Testamento, niños incluidos, contemplando a Dios. Una imagen de comunión perfecta. Sí. Y aquí, Beatriz ya no es su guía. Vuelve a ocupar su propio asiento en la rosa en un nivel altísimo. ¿Y quién le guía en el último tramo? Necesita un último guía para la visión suprema de Dios. Y ese guía es San Bernardo de Claraval. San Bernardo. ¿Por qué él? San Bernardo fue un gran místico medieval, muy influyente y sobre todo un grandísimo devoto de la Virgen María. Se le consideraba el experto en la contemplación mística más elevada. Ah, claro. San Bernardo le explica a Dante la disposición de los santos en la rosa, judíos y cristianos, adultos y niños salvados por gracia. Y lo más importante, eleva una oración sublime a la Virgen María. La famosa oración a la Virgen del Canto 33. Exacto. Virgen Madre, hija de tu Hijo, le pide que interceda para que Dante, un simple mortal, pueda dirigir su mirada a la luz divina sin ser aniquilado y que pueda conservar la memoria de esa visión. Y la Virgen asiente. Sí. Y entonces llega el clímax absoluto de todo el poema, la visión de Dios. ¿Qué es lo que ve Dante? ¿Puede describirlo? Lo intenta, pero sabe que el lenguaje humano se queda corto. Dice que su mirada penetró en la luz eterna. Dentro de esa luz vio la esencia del universo unida, como un libro, y luego distinguió el misterio de la Trinidad. La Trinidad. ¿Cómo? Como 3 círculos de 3 colores diferentes, pero de una sola dimensión, interpenetrados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esforzándose por entender cómo la naturaleza humana pudo unirse a la divina. Dentro del segundo círculo, en del Hijo, le pareció ver por un instante nuestra imagen, la imagen humana, el misterio de la encarnación. Increíble. Pero su mente no puede abarcarlo. A la alta fantasía aquí faltó la fuerza. Las palabras, la memoria, la comprensión fallan ante la visión directa de Dios. ¿Y cómo termina entonces? Termina diciendo que, aunque no pueda explicarlo, sintió cómo su deseo y su voluntad eran movidos girando en perfecta armonía por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. El viaje ha llegado a su fin. La voluntad humana alineada con el amor divino. Exacto, la paz final. Impresionante.
Bueno, recapitulando muy rápido. Hemos viajado por fragmentos de este universo que es la comedia. Del infierno más oscuro, pasando por la esperanza activa del purgatorio, hasta la luz cegadora del paraíso. Es una alegoría del viaje del alma hacia Dios, claro, pero es muchísimo más. Es un compendio de toda la cultura medieval. Teología, filosofía, historia, política, ciencia, todo está ahí. Y una obra de una ambición y una potencia poética que siguen asombrando. Explora temas que nos tocan siempre: la justicia, el pecado, la redención, el libre albedrío, el amor, la búsqueda de sentido. Y lo hace de una forma que, aunque esté anclada en su tiempo, trasciende. Sigue siendo relevante hoy. Yo creo que sí, profundamente. Más allá de las creencias específicas, esa idea del viaje interior, de la lucha contra nuestras propias sombras, del esfuerzo por purificarse, por buscar algo más elevado, eso es universal. La capacidad humana para la transformación. Exacto. Y la búsqueda incesante de un orden, de un significado, de ese amor que mueve el sol y las demás estrellas. Creo que eso sigue resonando mucho hoy en día. Recordamos, eso sí, que esto ha sido solo un vistazo basado en los extractos que teníamos de infolibros.org. La obra completa es inmensa. Para dedicarle años, sí. Quizás, como pensamiento final, si salimos un poco del marco teológico estricto, ¿qué nos dice este viaje tan personal de Dante, con ese sufrimiento extremo, ese arrepentimiento tan laborioso y esa iluminación final casi incomprensible? ¿Qué nos dice sobre nosotros? Sí, sobre nuestra capacidad como humanos para, no sé, para transformarnos, para buscar un sentido, incluso cuando nos enfrentamos a la oscuridad más profunda o a una luz que parece inalcanzable. Es una gran pregunta. Quizás nos dice que esa búsqueda, ese viaje, aunque sea arduo y a veces inefable, es parte esencial de lo que somos. La tensión entre nuestra condición limitada y nuestro anhelo de trascendencia. Ahí queda esa reflexión. Con esto concluimos nuestra exploración de hoy. Ha sido fascinante. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.